Hola, hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este taller donde, bueno, que se titula pues, Más registro, más salud, herramientas para el seguimiento de los pacientes en la farmacia comunitaria. En esta sesión vamos a explicar los beneficios del registro, además de desmontar pues, estos motivos que creemos que nos impiden registrar, ¿vale? Y lo haremos de la mano de mis compañeras, 3 farmacéuticas comunitarias que ya veréis que son unas cracks en registro. Y nada, os las presento una a una. Tenemos en primer lugar a Montse Irachete, que es farmacéutica comunitaria asistencial, miembro de la Junta de SEFAC aquí en la Delegación de Cataluña. También es miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión también en la SEFAC. Es miembro de la Junta de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Y también aquí hacemos un guiño porque es miembro de la Junta de la Sociedad Catalana de la Hipertensión. Es la primera farmacéutica que accede a esta junta. Ya está desarrollando, pero es que también va a desarrollar un papel que va a ser clave y nos va a impactar mucho en la profesión. Luego tenemos a Laura Gomá. Ella es farmacéutica comunitaria asistencial. Es delegada del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona en Santa Coloma de Gramenet. También nos ayuda muchísimo desde el colegio para impulsar esta plataforma de registro, que hay muchas, ya lo veréis, pero ella nos ayuda mucho desde el colegio. Y también tenemos a otra crack, a Carme Mestres. Ella también es farmacéutica comunitaria asistencial. Es profesora asociada de la Universidad Rovira Virgili en Tarragona. Es miembro de la Comisión de la Farmacia Clínica de la Xarxa de Santa Tecla. Es miembro del Grupo de Trabajo de Indicación Farmacéutica, pero también ha sido investigadora del proyecto IndicaPro, que es un servicio, la implantación de un servicio de registro de indicación farmacéutica en la farmacia comunitaria. Y nada, sin más preámbulos, les doy paso a ellas, que son las protagonistas, y que empiece la sesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buena hora, ¿no? Ya todo el mundo ha comido, ya estamos de tarde. Lo que venimos a explicaros en 45 minutos es un poco el concepto de registrar. Veo mucha gente joven, seguramente sois estudiantes de técnico de farmacia, que estaréis haciendo prácticas, que hacéis, tomáis la presión o el peso. ¿Cuántas veces lo hacemos esto durante el día? Muchísimas. ¿Cuántas veces lo registramos? Esto ya no. Pues la charla de hoy va de esto, de que lo más importante es que todo lo que se hace se registre. Los farmacéuticos hospitalarios están acostumbrados, los médicos tienen el LCAP, pero los farmacéuticos comunitarios no. Y hoy os venimos a explicar 2 casos de registro, uno de hipertensión arterial y uno de indicación farmacéutica, y un poquito hablar de por qué no registramos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una fórmula, haciéndole el guiño. Sabéis que el lema de este año es más farmacia, más salud, con lo cual nosotros queremos sumar para que luego podamos multiplicar todo lo que hacemos en la farmacia comunitaria. En este caso, nuestra farmacia comunitaria hace un registro y esto, al final, ¿para quién es el beneficio? Para los pacientes, ¿no? Que estarán bien controlados, que sabrán luego sus datos para poder pasárselo a sus médicos y enfermeras. Antes de empezar a dar paso a mis compañeras, simplemente 3 preguntas, que luego no tenemos Kahoot, pero sí que nos gustaría hacer un poco de feedback con vosotros para ver qué pensáis de lo que hemos dicho durante esta charla. ¿Cuántos sois farmacéuticos comunitarios? Casi. Tengo alumnos de farmacia que han venido a examinarme. No, la cuestión, mucha gente que está en este salón son farmacéuticos comunitarios, futuros técnicos también. Es decir, que vivimos la farmacia comunitaria como nuestro lugar de trabajo. ¿Cuántos estáis dados de alta en plataformas? ¿Cuántos farmacéuticos están dados de alta? 1, 2. ¿Quién está en Pharmaserveis? SEFAC Expert, si hay alguien de Andalucía, Axon Pharma. Estos son plataformas de los colegios respectivos y de sociedades científicas, como es la de SEFAC Expert, que son ayudas para poder hacer un buen registro. ¿Cuántos registráis? Que levante la mano. ¿Quién registra? Registran. La base es que cuando terminemos a las 5:15, no se puede registrar, pero que al menos si pregunto, ¿cuántos vais a registrar? Que prácticamente
¿Por qué esto? Porque el futuro es el registro para poder tener trabajos que esto luego en los centros de salud tengan resultados. No sirve de nada tenerlo en un papel si luego esto no pasa a los centros de primaria. Aquí os hemos puesto dos modelos con mucho orgullo, porque por un lado está CEFAC Expert, como ha dicho Claudia, formo parte de la Junta aquí en Cataluña. Si alguien quiere pasarse, estamos en un stand ahí al final. Es una sociedad científica que engloba a todos los farmacéuticos de España y tenemos esta plataforma de registro. Pero por otro lado os hemos puesto otro modelo aquí en Cataluña, que es el Farmaserveis, desde el Consell, que engloba los 4 colegios catalanes. Hay otras plataformas, por ejemplo, el CACOF, que es el Consejo Andaluz, tienen Axon Pharma, que también es una plataforma muy buena para registrar. Simplemente os ponemos modelos porque ya está. O sea, no se trata de inventarse nada, ya lo tenemos, es simplemente entender o creérselo de que esto es el futuro. Aquí os hemos puesto un poquito de los registros que hemos hecho en CEFAC del 2023, perdón, del 2022 al 2024 en cuanto a seguimiento, indicación y cesación tabáquica. Son servicios que se hacen mucho en la farmacia y que luego ahora mis compañeras os explicarán. Aquí tenemos los otros registros a nivel de Farmaserveis, que también podéis ver toda la cantidad de posibilidades que tenemos. Todo esto ya existe y hace muchos años. Necesitamos que la gente se lo crea y que cada vez seamos más los que estemos registrando, porque si no hay registro no hay valor, y esto es lo que venimos a explicar esta tarde. ¿Por qué cuesta registrar? Hicimos un poco de brainstorming con compañeros que nos dijeran motivos. Si luego queréis comentar, estaremos encantadas. Uno de los motivos principal es el tiempo. No tengo tiempo, estoy siempre dispensando. Si realmente sabes combinarlo, en el mismo momento de la venta puedes hacer una prescripción, puedes hacer un registro de lo que estés haciendo de prescripción. Otra posibilidad, bueno, todo el tema es verdad, existe mucho papeleo, mucha normativa, pero realmente cada vez son estrategias a través de plataformas que es más fácil hacer el registro, cada vez hay menos papel, con lo cual vamos a intentar que esto no sea un hándicap. Y por otro lado, la accesibilidad. Ese espacio adecuado. Por ejemplo, la ZAP, ¿os suena? La ZAP es la zona de atención personalizada. Cada vez hay más farmacias que buscamos esa parte de dispensación, pero luego también unos box donde poder hacer el control con los pacientes de lo que mis compañeras, que doy paso, os van a explicar. Doy paso a Carme Mestres. Carme Mestres, passem. Carme Mestres, la foto que sale aquí está en su farmacia, con lo cual os va a explicar un poquito y luego Laura Goma lo mismo. Fijaros que Carme está pie de mostrador, Laura aquí ya está en el espacio. Es buscarle el momento, buscar el sitio y tener ganas. Hola, buenas tardes a todos. Permitidme antes de empezar que agradezca a mis compañeras del grupo de trabajo de indicación en CEFAC que me han ayudado a preparar esta presentación, y también quiero agradecer a Claudia pues a haberme dado la oportunidad de compartir, bueno, a Claudia, a todo el comité científico, para darme la oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia. Vamos a hablar del servicio de indicación farmacéutica en farmacia comunitaria. Vamos a ver cómo es este servicio, cómo se desarrolla, por qué es importante registrar este servicio, igual que cualquier otro servicio que ofrezcamos en nuestra farmacia, y también vamos a ver cómo registrarlo en la plataforma de CEFAC Expert. Vale, el servicio de indicación farmacéutica es un servicio exclusivo de la farmacia comunitaria. No pasa lo mismo con todos los servicios que hacemos en la farmacia, ¿no? Muchos se pueden hacer en otros centros, pero la indicación farmacéutica es exclusiva del farmacéutico comunitario. Además, es uno de los más demandados. En nuestro día a día en el mostrador hacemos muchísima indicación farmacéutica, pero no siempre en forma de servicio. Y por último, para muchos de estos pacientes o estas personas, esto va a ser el único contacto que van a tener con un profesional sanitario, lo que conlleva pues, que la responsabilidad para el farmacéutico comunitario sea alta. ¿Cómo lo definimos este servicio? El Foro de Atención Farmacéutica, en su guía práctica para los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, lo define como el servicio prestado ante la consulta de un problema de salud concreto
por un paciente o su cuidador, a veces no tiene que ser el propio paciente quien acuda a la farmacia, sino que puede ser un cuidador o un familiar, que llega a la farmacia solicitando el remedio más adecuado para el mismo, ¿no? Todos conocemos ese servicio, esa atención que empieza por el paciente diciendo ¿qué me da para? Aún así, también el caso de una solicitud de un medicamento concreto para un síntoma menor, también lo podemos convertir en un servicio de indicación farmacéutica. Cuando la persona acude a la farmacia y nos dice por el nombre, pues ese jarabe para la tos que ha visto en televisión y nos dice, dame esto para la tos. Aquí también podemos hacer algo muy simple, que es coger el jarabe, ponerlo en el mostrador, cobrarlo y adiós, cosa que no tenemos que hacer, o podemos convertir la situación en una indicación farmacéutica, como vamos a ver. Bien, indicación farmacéutica todos hacemos en la farmacia, no estamos inventando nada nuevo, desde hace muchísimo tiempo se hace indicación farmacéutica, pero lo hacemos de una forma autónoma, ¿no? Cada farmacéutico en su farmacia, con su propio criterio profesional, que será muy bueno, puede ser buenísimo, pero aplica este criterio sin comunicarse con otros niveles asistenciales, sin haber consensuado con el médico quién le va a derivar y quién no le va a derivar, y esto no tiene nada que ver con un servicio de indicación farmacéutica. Estaréis de acuerdo conmigo en que si a día de hoy queremos una farmacia comunitaria que esté integrada al sistema de salud, una farmacia comunitaria que esté coordinada y que esté consensuada con otros niveles asistenciales para trabajar de una forma más clínica y más asistencial, pues vamos a necesitar que esta intervención sea, para empezar, protocolizada para disminuir la variabilidad entre farmacias a la hora de recomendar un tratamiento, de indicar un tratamiento para un síntoma menor. También vamos a necesitar que sea una intervención consensuada. Necesitamos consenso con administraciones, pequeñas o grandes, puede ser consejería, ayuntamientos, diputaciones, con administraciones o también con otras sociedades científicas, de médicos, de enfermería o incluso otras sociedades también farmacéuticas. Si conseguimos este consenso, vamos a hacer unas mejores derivaciones, vamos a conseguir determinar entre todos y tener el mismo criterio para qué es un síntoma menor y qué no lo es, y por tanto cuándo vamos a tener que derivar y cuándo no necesitamos esa derivación. Y por último, también es importante hacerlo de forma protocolizada y registrada para aumentar la seguridad de los medicamentos publicitarios, que cada vez se utilizan más y que no tenemos que dar por hecho que el paciente cuando viene y nos pide esa marca de ese producto ya sabe cómo utilizarlo y si la persona que le va a utilizar lo puede hacer de forma segura. Es nuestra responsabilidad también asegurarnos de que lo vaya a hacer de forma segura. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Dónde nos vamos a formar? ¿Dónde tenemos estos consensos que necesitamos para hacerlo de forma protocolizada y consensuada? Pues disponemos de la capacitación de SEFAC, es el programa para la prestación del servicio profesional de indicación farmacéutica en farmacia comunitaria. Esto es un curso online que está en la plataforma de formación de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, la SEFAC, y a través del cual vamos a aprender cómo tratar, déjame Claudia, cómo tratar estos 36 síntomas menores que incluye. La capacitación se empezó a hacer en 2018 y en ese momento la guía, esta es la guía con los 36 síntomas menores. En un inicio tenía 31 síntomas menores, actualmente ahora la tenemos recién salida del horno, este año se ha presentado la revisión. Se han revisado los 31 síntomas que ya incluía y se han añadido 5 síntomas menores nuevos. Con esta guía o con el curso, o con las dos cosas, podremos aprender cómo hacer esta indicación, este servicio de indicación farmacéutica y cómo tratar cada uno de los síntomas menores. Vale, ¿en qué consiste el procedimiento? Tiene estas 4 grandes fases. Es importante empezar recabalando información. Necesitamos recoger información del paciente a través de una entrevista, cortita, fácil, ¿vale? Que no cueste mucho, que no tengamos que molestar mucho al paciente, pero que nos permita obtener sí o sí aquellos datos del paciente que nos permitan saber si tenemos que derivarlo o no, aquellos datos del síntoma para también determinar si necesita una derivación o no, y aquellos datos de qué ha hecho el paciente hasta ese momento, porque a lo mejor si no le preguntamos qué ha tomado para esa tos y le damos el mismo jarabe que ha estado tomando, pues no vamos a hacerle ningún favor al paciente.
Con toda esta información recabada, habiendo derivado, si fuera el caso, si no lo derivamos y lo podemos tratar, pasamos al siguiente paso, que es la evaluación de toda esta información para decidir cuál va a ser nuestra actuación, cuál va a ser nuestra intervención. Y no siempre será la dispensación de un producto, de un tratamiento farmacológico. La indicación puede ser recomendar un producto farmacológico, puede ser indicar un producto que no sea un fármaco, también puede ser dar educación sanitaria, dar información al paciente sobre hábitos de vida saludables, o puede ser una derivación, que puede ser a su médico de atención primaria o incluso una derivación dentro de la propia farmacia, derivándolo a otros servicios de nuestra farmacia. Vale, empezamos por la entrevista. Tenemos que buscar la forma de hacer esa entrevista de forma ágil, de forma sencilla, corta, agradable para nosotros, pero también para el paciente, que no se sienta que está siendo interrogado, ¿no? Eso se hace con Pasitamae. Pasitamae es un acrónimo que nos resume los pasos a seguir para obtener de forma sencilla y estructurada toda la información que necesitamos para llevar a cabo este servicio. Vamos a ver. PA se refiere al paciente, ¿vale? ¿Para quién es esto? ¿Es para usted o es para un familiar que está en casa? Sí se refiere al síntoma menor. Debemos determinar bien si eso que nos está planteando el paciente es un síntoma menor o a lo mejor no. A lo mejor es otro problema de salud que realmente necesita una derivación. La T es la T de tiempo. ¿Desde cuándo le pasa esto? ¿Qué tiempo de evolución tiene este problema? La A se refiere a las acciones tomadas a cabo por el paciente hasta ese momento. ¿Ha hecho algo para mejorar? ¿No ha tomado nada? M de medicamentos. Necesitamos saber qué medicamentos toma esa persona para otros problemas de salud. La A de alergias. ¿Tiene usted alguna alergia? Y la E de enfermedades. Enfermedades crónicas que pueda tener el paciente que no estén relacionadas con ese problema que nos plantea. O a lo mejor sí, a lo mejor él piensa que no tiene nada que ver y es un efecto secundario a otra enfermedad que ella presenta. Así pues, con este acrónimo, siguiendo estos pasos, vamos a interrogarle y de forma sencilla, corta y estructurada obtendremos toda la información. Vale, ya estamos preparados, ya os he convencido de que es necesario preguntar, registrar, hacerlo de forma fácil, ágil, y ahora mismo algunos de vosotros estáis pensando, madre mía, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Ponerme a estudiar el curso? ¿Comprarme el libro? ¿Estudiarme los síntomas? ¿Empiezo mañana? ¿Formo al personal? ¿Cómo lo hacemos? Vale. Os aseguro que yo misma he pasado por este momento y casi la totalidad de los 600 o más de 600 farmacéuticos que participamos en 2018 en el estudio de implantación de este servicio nos sentimos de esta forma al empezar, ¿no? Piensas, ¿cómo voy a hacerlo? La ventaja para vosotros es que os vamos a compartir algunos consejos que por experiencia personal os aseguro que funcionan. Primero, no vamos a volvernos locos. No vamos a plantearnos a partir de mañana o a partir del día que decidáis aplicar el servicio de indicación farmacéutica a todo el mundo que entre por la puerta pidiéndote algo para, ¿vale? Vais a escoger solamente 2 o 3 síntomas menores de los 36. Me da igual cuáles, cada cual va a tener su motivo para escoger 2 o 3. 2 o 3, no 4, 5, 6, solamente 2 o 3. Podéis escoger los que más os gusten, los que más controléis porque domináis ese tema, los que más producto tengáis en las estanterías para rotar, o los que sean, por ejemplo, estacionales. Si empezamos en verano, pues mejor escoger las picaduras para insectos y el pie de atleta que la tos o el resfriado, ¿vale? Escoged solamente 2 síntomas a tratar. En cuanto a los pacientes, pues lo mismo. No os pongáis como objetivo ofrecer el servicio a todos los que entren por la puerta. Escoged principalmente a pacientes conocidos, a pacientes habituales, porque os va a ser más fácil, con la confianza que ya tenéis con ellos, el hecho de proponerles, pues mira María, esto que me estás planteando creo que necesita un seguimiento por nuestra parte y si me permites que registre tus datos, así van a quedar apuntados, dentro de una semana, dentro de unos días, podremos evaluar cómo estás. A ese paciente nos va a ser más fácil entrarle con este ofrecimiento. También a los pacientes que están dados de alta en nuestro servicio de SPD, porque son pacientes que ya conocemos, ¿no? Sabemos su medicación, sus problemas de salud, las enfermedades crónicas. Solo vamos a tener que recabar información de su síntoma menor, porque todo lo demás ya lo tenemos. O al contrario, podemos aprovechar para empezar a registrar, a coger confianza en ello,
con pacientes fáciles, que les llamo yo, ¿no? Pacientes que no estén polimedicados, como el caso que veremos ahora a continuación, porque van a ser muy sencillos a la hora de registrar. Finalmente, los pacientes que cuando estás hablando con ellos ya ves que vas a necesitar una derivación al médico. También son una opción muy buena para empezar a hacer el servicio. ¿Por qué? Porque en lugar de decirle, mira Pedro, esto que tienes necesita una valoración por parte de tu médico de atención primaria, vete al CAP y que te diga él. Si en lugar de hacer esto, tú le imprimes un informe de derivación dirigido a su médico, con lo que él te ha preguntado y con los motivos por los cuales tú consideras que necesita ser visitado por el médico y se lo das, cuando ese paciente va al médico y le da este informe, vuelve y nos dice muchas veces, oye, que el médico me ha preguntado que a qué farmacia vas, porque ha flipado, ¿vale? Con el servicio que le estás dando. Eso fideliza muchísimo al paciente. Vamos a ver un caso. Sara es una mujer de 27 años, con un peso normopeso, sin enfermedades conocidas, que acudió a la farmacia porque nos explicó que estaba preparando oposiciones, llevaba muchos meses estudiando, muchas horas durante el día, y acudía a una academia de horario nocturno, o sea que algunos días a la semana estaba estudiando de noche, algunos días durante todo el día, y que desde hacía una semana le costaba conciliar el sueño, ¿vale? Nos dijo, mira, he empezado a hacer spinning a última hora de la tarde porque así estoy más cansada, a ver si así me cuesta menos dormirme, pero ni así. Y también nos comentó que se dormía en la cama con la tablet viendo alguna serie, ¿vale? Y nos decía que estaba muy preocupada porque notaba que no descansaba y que le costaba concentrarse para estudiar. Nos pedía evidentemente algo para dormir. Bien, pues con la información que Sara nos ha dado ya podemos pasar el Pasitamae y vemos que por el tipo de paciente no necesitamos derivarlo al médico porque por su edad y por su condición podemos tratarlo en la farmacia comunitaria. También vemos que el síntoma que nos consulta es un insomnio tratable desde la farmacia porque no es un insomnio severo que necesitaría en este caso una derivación al médico. El tiempo tampoco, porque es una evolución de un insomnio de una semana, está por debajo de las 3 semanas, que sería el tiempo a partir del cual sí que tendríamos que derivar al médico. Y como era una paciente fácil, como os he dicho, no toma medicación, no tiene enfermedades, no tiene alergias, o sea que en este caso no hay ninguna derivación por hacer a ningún médico, pero sí que vemos que hay unos hábitos que se necesitan cambiar para poder conciliar mejor el sueño. Esta es la primera pantalla de Cefac Expert, donde vamos a registrar el PASI. Ay, disculpad que la I se ha quedado ahí. Vale, aquí vamos a registrar los datos de la paciente, una mujer de 27 años, y vamos a registrar pues, que se trata de insomnio, el síntoma menor. Desplegamos de un menú y escogemos el síntoma, insomnio. Pasamos a la siguiente pantalla, bueno, la de arriba es la segunda pantalla, vamos a registrar el TA. TA se refiere al tiempo de evolución, 7 días pondremos, y a las acciones llevadas a cabo por la paciente, si son medicamentos, alimentos o medidas higiénico-dietéticas. En este caso, la paciente había cambiado el horario del gimnasio para estar más cansada por la noche. Lo marcamos aquí. Y en la tercera pantalla, que es la que se refiere al MAE, no tenemos que poner nada porque no tiene enfermedades anteriores ni está tomando ninguna medicación. Pasamos la pantalla. Bueno, aparece ya el insomnio porque ya hemos marcado que lo que está ahora consultando es un insomnio. Y en la última pantalla, esta es la pantalla de actuación. En esta pantalla vamos a registrar nuestra actuación, que es lo que hemos hecho. En este caso, con Sara, le explicamos que lo que le pasaba no era... Bueno, el tratamiento va a ser no farmacológico, el tratamiento del insomnio es un tratamiento no farmacológico, basado en información sanitaria, en educación sanitaria. A Sara le explicamos que entendiera que lo que le estaba pasando no es ninguna enfermedad, sino que es un hecho refractario a una situación puntual que ya estaba pasando, que le estaba provocando esta dificultad para conciliar el sueño. En su caso, lo que estaba pasando era que tenía horarios muy cambiados, algunos días estudiaba mucho de noche, otros días estudiaba mucho de día, que utilizaba mucho la tablet, la pantalla, que se acostaba con la pantalla y esa luz azul también sabemos que puede perjudicar en la síntesis de melatonina y que los consejos personalizados que le dimos pues fueron estos. Por un lado, que adelantara las horas a su actividad física, que evitara esfuerzos físicos a última hora del día, sí. Que evitara el uso de las pantallas, eso lo sabemos todo, lo decimos y es difícil de llevar a la práctica, pero es una recomendación para todos, me incluyo.
tenemos que evitar utilizar las pantallas a las últimas horas del día cuando la luz día solar está bajando y sobre todo en el momento de acostarnos, ¿vale? Le explicamos que esas pantallas emiten una luz azul que lo que hace es disminuir la cantidad de melatonina que nuestra glándula pineal secreta. Entonces, si cambiamos ese hábito con tanta luz y además le aconsejamos unas medidas nutricionales con alimentos ricos en triptófano, porque el triptófano, la melatonina no está presente en los alimentos, pero el triptófano sí, y el triptófano es un precursor de la melatonina. Si enriquecemos su dieta con alimentos pues como los huevos, leche, soja, frutos secos, pescados grasos, que son ricos en triptófano, disminuyendo la cantidad de exposición a la luz azul de las pantallas y aumentando la cantidad de triptófano en su dieta, vamos a intentar compensar esa falta de melatonina que genera en Sara este sueño de mala calidad. Ella insistía mucho en dame algo porque necesito tomarme algo igualmente y le aconsejamos pues un suplemento que era un suplemento de melatonina y triptófano. Se tomaba un comprimido cada día a la misma hora. Cuando terminamos de explicárselo, le damos a la impresora, sale el informe. Este es un informe para la paciente, no estamos derivando a ningún sitio. Es un informe que le damos a la paciente donde se recoge toda la información que le hemos dado verbalmente, pero con un refuerzo porque se lo lleva a casa escrito. Y además lo acompañamos con una ficha de recomendaciones generales sobre buenos hábitos para la higiene del sueño, que ya tenemos, son fichas de CEFAC que tenemos para cada síntoma menor y lo podemos ya dar directamente al paciente, además de personalizar, como hemos hecho en su caso, los consejos. ¿Vale? ¿Y aquí se acaba? Pues no, bueno, mi charla sí, ya casi estoy acabando, pero la intervención en la farmacia no, porque es muy, muy, muy importante que siempre invitemos al paciente a que vuelva a la farmacia en unos días, a que nos diga cómo ha ido, cómo se encuentra, para hacer un poco de seguimiento, ¿no? Para ver si lo que hemos recomendado ya ha sido suficiente y ha solucionado, la paciente vuelve muy contenta y nos lo agradece, o a veces necesitamos modificar algo de lo indicado porque su estado ha evolucionado a un estado diferente. O si en esa segunda visita de seguimiento necesitamos hacer una derivación al médico de atención primaria. Dependiendo del paciente y del caso, del síntoma, a veces también hay farmacias que este seguimiento lo hacen a través de una llamada telefónica. Yo en mi caso realmente no acostumbro a hacerlo, pero sí que hay compañeros que les funciona muy bien decirle al paciente, mira, pues si no te importa te voy a llamar en unos días para ver cómo estás. Y este seguimiento se puede hacer también telefónicamente. Y por mi parte ya he terminado, espero haberos animado mucho a pensar al menos en cómo introducir este servicio de indicación farmacéutica y que lo hagáis en vuestras farmacias. Y ahora Laura os explicará cómo Farmaserveis. Muy bien. Gracias, Carme. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y al Comité Científico de Infarma que me hayan dado la oportunidad de hacer la presentación de Farmaserveis. Pues vamos allí. Bueno, aquí veis la plataforma de registro de Farmaserveis. Básicamente, ¿qué nos da esta plataforma? ¿Qué nos aporta? ¿Vale? Unas guías consensuadas de intervención profesional con el sistema sanitario y las sociedades científicas. ¿Vale? Esto nos permite unificar criterios, una formación, protocolización, digitalización y seguimiento de nuestra intervención profesional, que garanticen unos valores reproducibles, como decía Carme. Todas las farmacias de Cataluña pues, nos guiamos, ¿no? Seguimos las mismas guías y, por tanto, los valores son reproducibles. Y después es un repositorio de datos sanitarios del paciente con sus consentimientos, con lo cual estamos cumpliendo la ley. Consentimientos informados, ¿vale?, que son necesarios. Aquí veis todos los servicios que ofrece Farmaserveis, porque es una plataforma, como habéis visto, de múltiples servicios, ¿vale? Tenemos hipertensión arterial, que es el que voy a hablar, pero tenemos servicio de cesación tabáquica, de consejo alimentario, de glicemia, de perfil lipídico, bueno, muchísimos servicios, todos previa formación, ¿vale? Igual que explicaba Carme en el caso de CEFAC Expert, pues aquí también hay formación. ¿Qué nos da? Habéis visto que he puesto la imagen en formato tablet, ¿vale? A mí me parece súper útil, yo hablo por mi experiencia en la farmacia, tener este soporte en tablet porque hace el registro muy versátil, ¿vale? Cuando hacemos hipertensión sí que estamos sentados con el paciente, pero a lo mejor en un consejo alimentario, que no sé, podemos tener la báscula en un sitio distinto, o en casos, bueno, que
que el formato este de tablet permite mucho movimiento. La generación de informes para derivar el paciente al médico, la unificación de criterios, que ya lo hemos dicho, y la garantía de cumplimiento de la LOPD. ¿Vale? Estos son como las ventajas o el entorno seguro que nos da PharmaService. Inconvenientes. Para mí, el principal inconveniente que tiene y la principal barrera de registro, lo he puesto en segundo punto, pero es el primero, es la falta de integración con el sistema de salud. ¿Vale? Porque os acordaréis, en plena pandemia, que nadie le pasaba por la cabeza no registrar un TAR, porque quedaba automáticamente colgado en la Meva Salud, con lo cual todos registrábamos todo. No nos planteábamos si el paciente no me querrá firmar el consentimiento. No, lo veíamos tan necesario que no había discusión. ¿Vale? Cogíamos consentimiento y registrábamos los TARs y registramos un montón, todos. ¿Vale? Todos los farmacéuticos auxiliares registramos muchísimo. Y yo pienso que que hubiera una integración con el sistema de salud rompería muchas barreras que tenemos a la hora de registrar y daría mucha motivación al profesional para hacer el paso de voy a registrar. ¿Vale? ¿Qué otros problemas tenemos? El tener que salir del programa. No tenemos un entorno que es el programa de gestión de la farmacia, con el que nos sentimos muy cómodos, receta electrónica, lo dominamos todos a la perfección, pero claro, tener que salir del programa de gestión e irse al entorno PharmaService, que es desconocido hasta que no le coges el truquillo, pues es una barrera importante. ¿Vale? Después podríamos pensar que la formación puede ser una barrera. Como ha dicho Carme, los tenemos que formar, son cursos extensos, pero esto no es una barrera. ¿Vale? Los farmacéuticos y auxiliares somos un colectivo, técnicos en farmacia, que nos gusta mucho la formación. En el Colegio de Farmacéuticos hay muchos farmacéuticos, muchos técnicos formados. No es una barrera, nos formamos, nos gusta. ¿Vale? Pero no empezamos a registrar, ¿vale? No es un problema de que no estemos formados, de que la formación sea pesada, de que son 30 horas de formación. No, esto está superado, ¿vale? Nos falta llegar a la farmacia con la formación hecha y decir, venga, vamos a ello. Y después la necesidad de hacer firmar un consentimiento. Esto también es una barrera, ¿vale? Que muchos compañeros me lo dicen. Ostras, es que el consentimiento... no sé cuántos de aquí tenéis tarjeta de fidelización en la farmacia. ¿Alguien tiene? Bueno, poquitos. Pues también hacéis firmar un consentimiento. Y yo lo he probado, ¿vale? En mi farmacia tardo menos en firmar un consentimiento de PharmaService que en firmar un consentimiento para una tarjeta de fidelización. Con lo cual tampoco es motivo, ¿vale? Aquí veis los parámetros, ¿vale? Que necesitamos para dar de alta a un paciente. Realmente es un DNI, nombre, apellidos, el CIP que no es obligatorio, un código postal, fecha de nacimiento, teléfono, el mail también es opcional, le damos a consentiment y nos sale firmatura en la tablet, con lo cual el paciente firma allí mismo encima de la pantalla, o lo pueden hacer en papel, que es un poco más laborioso, tienes que darle a imprimir, coger el consentimiento, llevárselo al paciente y que te lo firme. Pero veis que es un proceso súper ágil. En el caso de hipertensión, como tenemos al paciente sentado, tiene que descansar unos minutitos antes de la toma de tensión, pues en el mismo tiempo que descansa le hacemos firmar el consentimiento. Es muy, muy rápido, ¿vale? Y para mí el motivo, cuando hacía la comparación, ¿no?, con la tarjeta de fidelidad, cuando ofrecemos una tarjeta de fidelidad, oye, vas a tener unos puntos en parafarmacia. El paciente es súper contento y firma sin preguntar. Aquí, yo lo que les digo, yo pongo al lado de la mesita donde tomamos la tensión arterial un modelo de informe. Entonces yo les digo, ¿no?, con la tarjeta de fidelidad tienes estos puntos. Si haces el registro, firmas el consentimiento con PharmaService, tienes un informe tan estupendo, les pongo el modelo allí, para que vean, ¿no?, que cuando vayan al médico tendrán pues esto, un informe súper chulo. Ya después os pongo un ejemplo de informe y ven, ¿no?, que les aporta el estar dentro del registro en PharmaService, aparte de no llevar el cartoncito en el bolsillo, que se pierde, que bueno, ¿vale? Pero es muy... La verdad es que, ¿no?, enseñando el resultado final a mí me ha ayudado mucho. Vale. Aquí os pongo una pantalla para que veáis que es muy, muy sencillo. ¿Vale? Primera medida, segunda medida. Si hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, automáticamente el programa nos pide una tercera medida. Y aquí arriba en la ruedecita podemos marcar
Si el paciente es hipertenso, si toma medicación antihipertensiva, si tiene pulso irregular, enfermedad renal, embarazo, tipo de brazo que escogemos, ¿vale? Y después veis aquí al lado de presión arterial que hay una I pequeñita, y aquí esta función es muy útil también por lo que os digo, del formato tablet que puedes enseñar al paciente, puedes consultar en cualquier momento. Si le damos a la I, tenemos una serie de pantallas donde nos da una información muy valuosa para el profesional que está tomando la tensión, ¿vale? Para tener guías y valores de referencia, ¿vale? Aquí es la clasificación entre presión arterial en pacientes no tratados. Tenemos otra página con criterios de hipertensión establecidos, ¿vale? Vemos aquí en farmacia comunitaria, MAPA, AMPA, todos los registros. ¿Vale? Un protocolo de actuación farmacéutica de derivación, ¿vale? A veces pues una duda de, ostras, con este valor derivo o no derivo, siempre nos podemos ir a la I y consultamos, ¿vale? Repasamos un poco la formación que ya se hace en el curso. Y después aquí, esta os lo he puesto porque es como muy gráfica, ¿no? De todos los tips necesarios que tenemos que tener en cuenta antes de una buena toma de tensión, ¿vale? Pues esto. Hacemos un poco de repaso, ¿vale? Que es intentar los 30 minutos previos a la toma de tensión, pues comidas copiosas, fumar, beber, bebidas con cafeína, hacer ejercicio físico. Que en la primera toma de tensión arterial hay que definir el brazo control, esperar 5 minutos antes de la medida, están en un sitio relajado, en silencio, ¿vale? Tranquilos. Espera a tomar de 2 a 3 medidas, separadas al menos por 1 minuto. Y después que en la primera intervención, ¿vale? En la pantalla donde os he enseñado, diagnóstico previo de hipertensión y medicación habitual que allí se puede dejar registrado. Y después también muy importante usar el manguito, el brazalete, ¿vale? Que sea adaptado a la medida del brazo del paciente. Bueno, es un repaso, pero merece la pena, ¿vale? De vez en cuando ir refrescando, porque en el día a día a veces hay cosas que se nos pasan y esto va bien tenerlo tan a mano. Vale, este es el informe, ¿vale? Yo este modelo de informe es el que tengo puesto para decir, ¿no? Te tomamos la tensión con PharmaSurveys, ganas pues esta reproducibilidad de resultados, ganamos comunicación con el médico y pues esto, para que vean el resultado del informe, ¿vale? Se puede hacer informe con derivación al médico o un informe simplemente para el paciente, ¿vale? Para el paciente que se quiere controlar. Y después lo que nos valoran muchísimo los pacientes es esto, es el no tener con el cartoncito, y tenerlo todo en este informe tan chulo. Vale, y después os pongo aquí un caso clínico de una señora de Dolores, ¿vale? Una paciente de la farmacia, 68 años, que nos pidió servicio de SPD después de un trasplante renal porque salió del hospital, os podéis imaginar, ¿vale? Con una prescripción súper complicada. Y vino a la farmacia, estaba muy cansada, venía a buscarnos unas vitaminas porque estoy muy cansada, la intervención, bueno, haciendo pues esto, un poco de entrevista clínica, la dimos de alta. Pensamos que podría ser, después de un trasplante renal, que pudiera tener desequilibrios con hipertensión. Y veis, ¿vale? Valores de tensión, bueno, no sé si se ve bien, pero estaba muy bajita, ¿vale? Entonces hicimos un poco de seguimiento, hacemos derivación al médico en este punto y veis después cómo recupera la tensión, ¿vale? Aquí se ve, es un caso que se ve muy claro. Y aquí podéis ver, ¿vale? El informe, aquí os lo he ampliado un poco más, ¿vale? Hicimos pues esto, derivación al médico con el informe que nos viene con la prescripción, ¿vale? Quitar Atacán en el desayuno, quitar manidipino en el desayuno y aquí con unas indicaciones ¿vale? de según en qué rangos de tensión volver a introducir, ¿vale? Como era una paciente en SPD podíamos hacer la regulación súper bien hecha desde la farmacia, ¿vale? Con esto conseguimos pues esto, adaptar la pauta antihipertensiva a las necesidades de esta paciente que estaba en un momento muy complicado y la desprescripción de esto de Atacán y manidipino que eran excesivos en el momento en que ella estaba. ¿Qué más? Ya está. Vale. Bueno, Montse.
¿Qué os ha parecido? Esto no es coger un papel, la persona de pie tomando la tensión, esto es hacerlo bien. Entonces, vosotros estudiantes, los que ya son farmacéuticos, es la transformación de que es una profesión sanitaria de prestigio y que lo tenemos que hacer para que podamos tener esa relación. Como ha dicho Laura, nos falta que esto esté también implantado a través de las plataformas que tienen en los centros de salud. Pero bueno, todo llegará y vosotros que sois jóvenes, seguro que sois el futuro para que esto funcione. Lo más importante, lo que hemos dicho, hemos explicado dos modelos. Carmen ha explicado la indicación cuando os vienen en la farmacia. Es que me encuentro mal, ¿qué me das para? Es muy habitual. Pues ese protocolo que os he enseñado. En el caso de Laura, en un caso de hipertensión, ¿cuántas veces tomáis la tensión al día? ¿Cuántos pacientes os vienen a la farmacia? Pues no solamente es, normalmente estos papeles los pierden. Es cuestión de la farmacia que se dé de alta y que este informe, que luego, como habéis visto, se puede dar al médico, no es lo mismo que una hoja que luego se pierde. Este es el concepto. Ya para resumir, y si tenemos un poquito de tiempo, que lo hay, 5 minutos, si tenéis alguna duda, alguna cosa que no estéis de acuerdo, adelante. Vamos a repasar un poco la resolución de los motivos por los cuales mucha gente dice que no registra. El tiempo, sí es verdad, pero podemos agendar, podemos pedirle a la señora, bueno, María, mañana tienes que hacer algo, pásate por la farmacia, estamos contigo, podemos estar en la zona de atención personalizada, hacerle un seguimiento y eso sí que es un buen control de un síntoma, como puede ser un síntoma menor o una patología más tratada como la hipertensión. Realizar los registros, recordar aquí, si no se registra no sirve para nada. Si ahora os digo, hoy porque estáis aquí, mañana, acordaros, no es cuestión, ¿cuántas veces le he tomado, se ha pesado o he hecho controles de presión? Pues no lo sé. Si registramos lo podemos saber. Y cuantos más registremos, más muestra tendremos para demostrar que desde la farmacia se puede hacer muy buen trabajo de control. Consentimiento informado. Lo he explicado muy bien, Laura, también a veces las fichas estas de fidelización de los pacientes o cuando hacíamos los TARS, la gente, los papás cuando venían con los niños te lo firmaban porque sabían que era una necesidad. Está todo informatizado, no hay ningún problema, simplemente cómo lo enfocas, ¿no? Luego también el espacio. Es muy importante la foto de Carmen era en el mostrador, una indicación farmacéutica según cómo lo puedes hacer a pie de mostrador. Un seguimiento más complejo de una persona diabética que toma algún medicamento para la diabética oral o, por ejemplo, una insulina, cómo se pincha en insulina. Todo esto, si tenemos una zona de atención personalizada que se abrevia como ZAP, ganamos mucho más. Beneficios, reforzar el trabajo que hacemos los farmacéuticos, los técnicos. Tenemos muchísimo trabajo que somos el eslabón para que sigan con la cadena a nivel del centro de salud. Conocer a tus pacientes, seguro que con los registros, seguro que os conocen, y más si sois estudiantes, que cuando estáis haciendo las prácticas, pero si además hacemos el registro es mucho más fácil hablarle por el nombre, ya sabes cómo, si se encuentra bien, si ha venido antes a la farmacia. Tener una base de datos de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Os ha enseñado Karma el libro, que es la última edición de los síntomas menores. Muy interesante para tenerlo también en las escuelas. Y muchísimas gracias. Más salud, más farmacia y andaban. La pregunta, ¿Vale? ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Una foto desde aquí dalt. Bueno, quiero felicitaros a todas porque lo habéis hecho fenomenal. Yo creo que ha quedado claro cuáles son los beneficios de este registro, que tenemos muchas plataformas, han explicado dos que ya habéis visto que son muy completas, que no complejas, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis, ahora es el momento, tenemos 5 o 10 minutillos, ¿puede ser? Sí, no sé, más o menos, para turno de preguntas si tenéis algo preparado y nada, mis felicitaciones otra vez. Gracias. ¿No? Hi ha una pregunta. Micro. Perdón, estoy medio afónica, pero bueno, muchísimas gracias, es muy interesante. Vengo de Guipúzcoa y trabajamos con Odofarma Asistencial.
es Yo no le interesa. ¿Trabajáis? con Odofarma asistencial, con el Colegio de Farmacéuticos de Guipúzcoa. Ya estamos haciendo lo de un poco registrar las tomas de tensión arterial. He visto que también registráis como una automedida, me ha parecido ver en el informe. O sea, en el informe que preparáis, No. No, en la foto parecía, por eso. sí, no registramos automedida, es solo la medida en la farmacia. Ah, vale, vale. Es que Sí, parecía no, lo que como- he puesto que en los criterios, ¿no?, de diagnóstico de hipertensión sí que había de referencia el AMPA y el MAPA, sí que salían, pero no que se registre. Perfecto. Sería la MAFA como medida aislada, luego la AMPA como automedida de la presión arterial y la MAPA que es la monitorización. No, Pero- en el informe sí que pone automesura, parece que pone. Es el informe de... o sea, el que habéis puesto. En la tabla, la Tiene más última... radera. Sí, Espera, que Me lo ha parecido, volvemos para igual me he atrás. confundido, perdón. No, lo volvemos para atrás. El primero, antes. Aquí. Ahí, automesura, el último. Tipo mesura. no lo veo, perdona. Tipo mesura, farmacia, automesura. ¿Me explico? En la columna de la derecha, Ah, sí, la última fila, Laura. Posa Ah. automesura. Vale, porque hay un apartado, sí, la idea es que registras las tensiones en la farmacia. Pero eso es la farmacia. Tienes la posibilidad de añadir una medida en casos puntuales que consideres, por el motivo que sea, que es conveniente introducirlo. Pero en principio son medidas por el tema de que tiene que ser reproducible. Entonces siempre lo hacemos en el mismo entorno. era por curiosidad, simplemente. No, y tanto. Hola. Hay un inconveniente que tú no lo has puesto en la lista de Pharmaservice que ha salido repetidamente y que de momento todavía no está resuelto. Es el hecho de que la formación tenga que ser exclusivamente hecha por el titular. No, Tenéis exclusivamente no, que es un requisito indispensable que el titular para esté poder formado. utilizar la plataforma. Sí. Bueno, con lo cual es indispensable que lo haga el titular. ¿Para cuándo está previsto que esto cambie? A ver, es que ahí, o sea, también cuando se hizo el diseño del servicio, se pensó que es importante que el titular sea consciente del servicio que se presta en su farmacia, ¿vale? Con lo cual, pues se pensó desde la Junta del Colegio que es importante que el titular esté formado, que sepa lo que, ¿no?, el tiempo que requiere este servicio, pues ofrecido correctamente, con los criterios, ¿no? Si el titular no sabe qué criterios tiene que seguir su farmacia para tomar una correcta toma de tensión, pues consideramos que el proyecto queda justo, ¿vale? O sea, disponer de una ZAP, ¿no?, todos los factores que el jefe de orquesta tiene que saber exactamente qué requisitos tiene para poder ofrecer el servicio. Y es importante que se forme él para que vea el tiempo de formación del personal que estará en la farmacia, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay servicios mucho más complejos, como puede ser el de cesación tabáquica, donde exigir este requisito hace que se pierda capacidad profesional en cuanto a lo que se refiere a los adjuntos. És veritat. Sí, bueno, en cualquier caso es la decisión que se tomó, no la tomé yo, no te lo puedo justificar, pero sí que veo veo importante que realmente el farmacéutico tutelar sea consciente de todo lo que conlleva este servicio, ¿vale? Y en cuantos más servicios conozca el farmacéutico titular, pues mejor, porque podrá, ¿no?, dotar de las infraestructuras necesarias de la farmacia para poderlo ofrecer. Sí que entiendo que si no tiene que estar obligado a hacer todo, se pueden ofrecer más servicios, pero pensamos que a veces, ¿no?, acotar un poco más pues ayuda. Actualmente el servicio está pensado así, pero bueno, tomaremos nota también y a ver si podemos hacer alguna cosa sobre esto, ¿vale? Pero de momento la plataforma está pensada pues para que el titular sí o sí tenga que hacer la formación. ¿Existen más dudas? ¿Alguien más? ¿No? Pues concluimos hoy esta sesión y nada, muchísimas gracias a todas por vuestras aportaciones. Gràcies a ti.